Bien, vamos a dar paso a este nuevo panel para contar una historia en particular, sin duda, pero que creería debe replicarse en muchos otros casos, porque este es el típico de cuando se lesionan los derechos de una persona y esta persona decide enfrentar a una empresa grande y a pesar de tener sentencias a favor de la persona, pues resulta que no se cumple la ley. Así realmente suena inverosímil, pero es así. Resulta que nuestro invitado, Luis Felipe Varas, radiodifusor y cómico, bueno, también de una vez presento a Fabricio Brito, abogado de Luis Felipe, decía, Luis Felipe toda su vida pues tuvo este talento para la comicidad, él hacía chistes, cachos, en fin. Lo cierto es que en algún momento hace el contacto con una empresa, gran empresa, OTCL, Telefónica y otra ecuatoriana, para ceder los cuentos, los cachos, los chistes que él producía y esta empresa, la persona que quería escucharlos tenía que pagar un valor para escucharlo. Evidentemente, la idea era repartir ese valor entre las partes interesadas. Y aquí don Luis Felipe parece que nunca recibió. Le hicieron el gran negocio, pero en definitiva lo perjudicaron. Así que bienvenido, empecemos contigo Luis Felipe para que nos digas más detalles sobre esta experiencia que ocurrió hace ya 8 años, me parece, ¿no? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Sí me escuchas? Sí, Claro y fuerte. perfecto, sí. Gracias por la invitación, Fabricio. ¿Cómo está? Buenas noches, también lo veo por ahí. Sí, efectivamente lo resumiste muy bien, mi querido Andrés. Sí, antes no había internet, entonces las operadoras contrataban un integrador de contenido y él era el que nos contrataba a los cachistas, a los cantantes, a las fotos, los artistas, y ese integrador hacía el negocio con tal o cual operadora y se repartía efectivamente el dinero, ¿no es cierto? Normalmente el 50% para la operadora, 40% de dólar, ¿no? Porque casi siempre esas descargas costaban $1. De acuerdo. Entonces, 50 centavos para la operadora, 40 para el integrador y 10 para el artista en este caso. Entonces, sí, efectivamente, y ahí te corrijo, son más de 8 años, son más de 8 años que empezó este tema, son más de 8 años. Yeah. Entonces, sí, llegué a un acuerdo con un integrador y hubo muchísima plata. El doctor Brito, que es el que maneja el tema, te va a dar datos exactos. Se ganaron muchísima plata y yo no he visto ni un solo centavo de millones de dólares que se produjeron por mis chistes. Abogado Brito, ahora cuéntenos desde la parte legal, ustedes ya han concluido varias instancias, ¿es así? ¿Ha habido fallo a favor del caso de Luis Felipe? Si esto es así, explíquenos por qué no se logra darle lo que le corresponde a su cliente. Gracias, Andrés, y a la audiencia que lo sigue a ustedes de toda una vida. Gracias. Sí, ha sido siempre grato defender una causa justa como la de Luis Varas en apego a la ley de propiedad intelectual. El asunto de esta controversia es porque quiero pensar aún que la ignorancia es atrevida y las empresas condenadas al pago, quienes han perdido todo su derecho a la defensa, garantizándoseles el derecho a la defensa en todas las instancias. El caso de Luis Varas tiene un componente significativo. Un tribunal superior que está sobre los tribunales ecuatorianos, como el Tribunal Andino de Justicia, ha reconocido para el caso Varas que las empresas demandadas, esto es OTCL, subsidiaria de Telefónica de España, y Team Sourcing, deben reparar en forma integral a Varas por los daños morales y patrimoniales causados. Los contratos siguen vigentes. Es penoso decir que la defensa interna de OTCL ha sido tan pobre que nunca pensaron que este caso iba a llegar tan lejos. Y de hecho iba a llegarlo, porque el Ecuador es signatario del convenio de Berna, es signatario de la decisión del Acuerdo de Cartagena, de la decisión 351. Es decir, somos un país que ha venido siendo un respetado país que honra la propiedad intelectual. Pero doctor, permítame entender, ¿pero qué hace o qué impide que se cumpla con la sentencia? Si, es lo que no entiendo. ¿Qué le puedo decir? Tal vez la mediocridad de quienes han hecho la dirección de OTCL en Ecuador, que no han reportado la realidad de esta situación a su casa matriz.
Este tipo de empresas tienen pólizas de seguros y reaseguros que cubren estos errores de directores oficiales que por una decisión, por acción o omisión, comprometen el patrimonio, como de hecho lo están haciendo con los accionistas de Telefónica en Madrid. Claro. Debieron haber arreglado esta situación años atrás. El contrato con Luis Varas sigue vigente y no se han dado cuenta. Han contratado un ejército de abogados, las sentencias no han declarado resuelto ni concluido el contrato que vincula a Luis Felipe con Team Sourcing. $500 ha recibido, y solo para darle a usted un ejemplo, Otecel le paga, o sea, Telefónica Team Sourcing, 6.197.000 por los primeros 5 años, 2006-2010. Ese contrato ha seguido generando y sigue generando daños y perjuicios día a día, porque no ha habido aproximaciones. Nos hicieron ir a 2 mediaciones. Hemos ido a las oficinas de Andrés Donoso Echanique, que no sabe que ya también le viene una acción penal porque han puesto a circular información restringida a lo que es penado, y ya vendrá la indagación. Han usado fiscalía, han usado un montón de instancias para amedrentar, y nadie se dio la molestia de verificar el dictamen del Tribunal Andino de Justicia. Ahora, Luis Felipe, cuéntame más o menos qué se decía, qué escuchaba el cliente cuando llamaba y quería escuchar, o salía tu voz de inmediato, pero diciendo qué, por ejemplo. El tema era textual, es decir, yo grabé, yo a Team Sourcing le negocié un CD de cachos, me parece que eran unos 300 cachos, si no me equivoco, pero eran cachos pequeños, ¿no es cierto? Cachos de 15, 30 segundos, y esos los mandaban en su plataforma de audio. Entonces el cliente escribía, me parece que a un número corto, de hecho no me acuerdo los 4 dígitos, era un número corto con la palabra chiste, y a vuelta de internet obviamente recibía el audio de mi voz, mi chiste, mi voz, ¿no? Ok. ¿Y era chiste inventado por ti? No, pero fueron registrados por mí. Los chistes, mira, el chiste es un tema universal, ¿no es cierto? Pero la voz es mía, estaba registrada, y de hecho hay estudios, doctor Brito, que obviamente por eso llegamos donde estamos, porque mi voz obviamente son mis no, Luis Felipe, no solo es tu voz, los chistes gran parte son de tu autoría, están registrados en el IEPE, solo así se pudo iniciar la acción. Te corrijo porque son cuestiones de forma. Claro, sí. La Constitución actual protege la voz, la imagen de los ciudadanos, pero en el caso, tus creaciones como humorista están debidamente tutelados y registrados en el IEPE. Claro, porque tienen que haber salido, si eran tantos chistes, Luis Felipe, capaz que por ahí sí cogiste alguno que conocido, qué sé yo, pero la chispa la tienes, entonces por ahí debe haber salido cosas tuyas propias que las grabaste, entonces... Sí, la verdad que sí, siempre, mira, el chiste, nosotros que estamos trabajando en este tema del humor siempre, sí, muchas veces nos hemos inventado cosas, hemos sumado cosas, entonces sí, son mis chistes y mi voz. Ya. Bueno, entonces, en este momento, abogado Brito, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué esperarían? ¿Esto va a demorar mucho más o ya, o sea, qué expectativa en términos de tiempo hay? Don Andrés, la Corte Constitucional, una Corte celestial por mandato constitucional, nunca hemos visto que en el caso cuando han perdido el juicio en el contencioso en la Corte Nacional, deduce Movistar una acción extraordinaria de protección un año después casi, presenta su acción en la Corte cuando debió haberlo hecho en el contencioso, pero la doctora Teresa Núquez, a la velocidad de un rayo, admiten a trámite una acción viciada, una acción que no se dio cuenta, quiero creer, la doctora Núquez, como también la fiscal general, que también sé que inició una acción penal contra aquellos jueces que le dieron la razón al señor Varas, y nadie se ha dado cuenta y nadie ha leído la opinión vinculante, supravalente, que vincula a nuestra república con las decisiones de la comunidad andina, donde le dicen los jueces del Tribunal Andino a los jueces ecuatorianos, antes de que dicten sentencia, que el caso Varas es un caso que ha sido una injusticia atroz, que usaron en forma desmedida sus creaciones y que están obligados a una reparación integral, moral y patrimonial, en base a la ley de la materia. Parecería ser que la Corte Constitucional no miró, y no quiero creer que la Corte Constitucional ponga en conflicto a la República del Ecuador con sus similares del área andina y sobrevenga al Estado ecuatoriano una reclamación en la Secretaría de la CAN de millones de dólares. Porque el Ecuador como Estado se ha comprometido a respetar la propiedad intelectual, por algo está el Convenio de Roma, el de Berna, la decisión 351. Así de grave es que quizás
La ignorancia de quienes han manejado estos temas no les ha hecho apreciar que estos son bienes superiores, tutelados y protegidos por una legislación que está sobre la Constitución Ok, del Ecuador. ahora permítame insistir, me parece súper importante el contexto de lo que me está diciendo, pero y en términos prácticos de tiempo, ¿hay una expectativa? ¿Usted cree que esto se pueda dilucidar en un mes, en 3 años, en 5, o es incierto ese panorama, doctor? Todo dependerá de la conciencia ética y moral de cada juez de la Corte Constitucional. Ahí está la pelota, está en la cancha de ellos ahorita. Por supuesto, y donde en una admisibilidad, mire, yo tengo casos de ex tripulantes de Fuerzas Armadas contra Seguro Sucre, 2, 3 años, y aún no pasan la admisibilidad. Hay casos del 2020. El caso Varas llegó y en 7 semanas fue admitido. Eso es sospechoso. Eso llama muchísimo la atención cuando hay una transnacional que tiene 265 requerimientos que le ha hecho la autoridad de las telecomunicaciones. Una empresa que tiene más de lo que hemos visto, decenas de juicios con el Estado ecuatoriano. No nos vamos a dejar acobardar y ejecutaremos el fallo de Varas en Europa. Ya estamos hablando con los tribunales similares que honran y protegen los derechos humanos y la propiedad intelectual, cuando esto se pudo haber resuelto en forma creativa años atrás. Pero lamentablemente quienes hacen OTCL en Ecuador no han conocido lo delicado que es el uso y el abuso de lo que son contenidos que están tutelados por los derechos de propiedad intelectual bajo el régimen supranacional que los gobierna. Es que es súper delicado el tema, porque claro, derechos de autor o propiedad intelectual es una producción propia que nadie puede pues sacar provecho de eso, evidentemente, si es que no tiene la autorización de la persona que es la creadora, que en este caso es Luis Felipe. Oye, Luis Felipe, ya estamos en la parte final. Cuénteme, ¿cómo así se animó? Porque de todas maneras yo presumo que debió haber pensado, caramba, yo aquí pues una persona particular, individual, competir o pelearme con estas empresas enormes, internacionales, vaya tarea, ¿no? ¿Por qué me animé? Te cuento que porque estaba esperando esa plata, monito, estaba esperando esa plata. A mí me dijeron, te vamos a pagar una plata. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la plata? Claro. Y el tema es anecdótico porque yo en aquel tiempo yo trabajaba en otra operadora, yo trabajaba en Alegro. Ya. Sí, yo tenía un alto cargo en el área de ventas y un día me llama mi presidente y me dice, oye, loco, ¿cómo es que tú trabajas aquí en Alegro y tus chistes están en la página de la competencia? Entonces, y ahí había pasado ya algún tiempo, ya habían ganado alguna plata, entonces dije, no, o sea, ¿sabes qué? Yo firmé, mi compromiso era ganar plata. Claro. Entonces, y como dice el conocido político, ¿dónde está la plata? Claro. Entonces, tuve la suerte de encontrarme con el estudio del doctor Brito, que estudiaron el caso, y después de unos meses de estudio me dijeron, ¿sabes qué? Vamos. Y en esa misma línea, doctor, también la misma pregunta, ¿cómo se animó? Porque, insisto, para un buffet cualquiera, pues pelearse con estas empresas enormes es todo un reto, ¿no? Mi padre, colega también suyo en medios, comunicador que fue Eduardo Brito Mieles, mi padre fue presidente de la Asociación de Autores y Compositores del 89 al 94, y con él aprendí mucho de lo que son estos derechos. Mire usted que Diego Luna, famoso actor mexicano, le gana a Johnny Walker de Ageo una demanda a sí mismo por un uso desmedido y sin su autorización de su rostro en botellas. Y después de 11 años de litigio, la Corte Suprema Mexicana ha declarado con lugar de Diego Luna su demanda. Lo mismo tiene muchas similitudes con el caso Varas. México, Ecuador, España, y llama la atención siendo Telefónica de España, siendo que la SGAE, la sociedad que protege los derechos autorales en España, es muy seria. Qué pena que los directivos nacionales no hayan entendido esta materia. Imagínense cuántos Luis Felipes más hay en el mundo, en el área andina. Oscar Navas, mi buen amigo que fue embajador de Venezuela en el Ecuador, en el 2014 me mandaba los chistes de Varas que se los repartían y se los escuchaban a sí mismo en Venezuela. Por eso vamos a pedir que se active una alerta regional para ubicar todo el uso desmedido de lo que ha sido los derechos de Varas que siguen siendo escamoteados. No, impresionante realmente que haya llegado a semejante nivel, ¿no? Pero en todo caso, Luis Felipe, bueno, con la expectativa y la confianza de que finalmente la justicia brille, ¿ya sabe qué va a hacer con ese billete entonces o no?
Ah, ¿Ya ha pensado? me voy a comprar un plan celular, pero no va a ser en Movistar. Bueno, buen punto me parece. Cuidado vaya a insistir con móvil, ¿no? Pues ya No. descártelo, porque la verdad que qué experiencia, qué terrible lo que ha mencionado el abogado también, que no haya la capacidad o la formación o la preocupación para enterarse de lo que está sucediendo. Es que es una cosa inaudita, ¿no? Pero bueno, ojalá haya una resolución justa, eso es lo que esperaríamos y por eso nos interesó difundir este caso para que la gente conozca que cuando uno siente que tiene la razón, pues bueno, hay que acudir a las leyes. Y eso hasta me llega porque también he tenido mi caso, no tan importante como el de Luis Felipe, pero bueno, en proporciones también yo tuve que luchar y la sentencia me dio a mí la razón en segunda instancia, pero todavía la empresa nada, no hace nada. O sea que ya puede interpuesto otro recurso para ver si cumplen, porque es que es increíble. Entonces, ¿para qué sirve uno dice, para qué sirve la justicia si finalmente estas empresas no cumplen con lo que pide la justicia? En fin, esa es la idea y por eso los animo a todas las personas. Yo te Sí, puedo recomendar un muy buen abogado, Guido Brito quizás. apellido A la Brito. orden. Con mucho gusto, Ya. Andrés. Nos No. tomamos un café cuando usted quiera y con el mayor gusto con mi hijo y mi equipo nos sentamos y miramos su caso y si le podemos dar el impulso y la guía sin entrometernos en las labores de otros profesionales que con acierto supongo han dirigido su justa Sí. causa, pero siempre una segunda opinión nunca hace daño y será un grato placer podérselo brindar. Le agradezco mucho el ofrecimiento, abogado, sin duda. Y efectivamente yo estoy conforme con el trabajo que han realizado, pero ya son temas de justicia que uno a ratos no logra comprender el alcance. Pero bueno, estamos en la última etapa, así que ya veremos qué pasa. Cualquier cosa le aviso. Por ahora es todo y agradecerles nuevamente a ustedes por haber participado en este espacio para dar a conocer sobre este particular. Ha sido Luis Felipe Varas, radiodifusor y cómico, y el doctor Fabricio Brito, abogado de Luis Felipe. Gracias y que tengan un buen fin de semana.